Bueno, tengo muchas ganas, siempre es un placer hablar con Felipe Piña, pero especialmente en el día de hoy, por lo que ocurrió ayer en Rosario, en el Día de la Bandera, donde el presidente ignoró el acto central en el monumento, fue a un club barrial y desde allí disparó contra gremialistas. Entonces quiero saber y preguntarle a Felipe Piña a ver si nos perdimos una parte de nuestra historia, ¿no? Capaz que ya en épocas... Tal vez Belgrano no luchó contra los realistas, ¿no? Y luchaba contra las mafias de las carretas que asolaban y las postas en realidad eran puestos de peaje que cobraban peaje. Bueno, Felipe, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Bien, un gusto escucharte, ¿eh? Igualmente. Bueno, ¿qué parte de la historia nos perdimos? Que no sabíamos que había mafias de las cuales combatía y que había unos tal Moyano a los que Belgrano combatían en esos tiempos. No sé nosotros qué parte, pero evidentemente el presidente sí, porque no era el lugar oportuno, había niños de colegio, la verdad que era lo lógico, era una referencia a este personaje tan importante, ¿no? Que tanto hizo por nosotros, que fue nuestro primer economista, una persona que promovió la industria local, la educación pública, bueno, tantas cosas para decir había, ¿no? Una pena. Y creo que, bueno, estando en Rosario, no ir al monumento a la bandera el día 20 de junio también es un hecho grave, ¿no? Pero bueno, por suerte se lo recordó de todas maneras, de otras formas, en las redes, hubo gente que se acordó, por lo menos en mis redes hubo mucha gente que se expresó, recordando a quien teníamos que recordar y haciendo honor al día que era, ¿no? Que era el Día de la Bandera, y sobre todo recordando a este extraordinario patriota que fue Manuel Belgrano, ¿no? Ahora, Felipe, ¿vos creés, después vamos, porque te quiero preguntar también por Belgrano, porque es interesante hablar, ¿vos creés que hay un desconocimiento, hay como una cuestión tácita de abandonar todo lo que es símbolo? Porque yo recordaba más temprano, en el Bicentenario, ¿te acordás? También dijo ante el rey la angustia de nuestros próceres, que no tuvieron ninguna angustia, tuvieron mucho valor para declarar la independencia, ¿no? Yo creo que hay, por supuesto, yo creo que hay como un desamor muy fuerte, ¿no? Por lo que tiene que ver con la patria, que se expresa en quitar a los próceres de los billetes y reemplazarlos por animalitos. Claro. Yo no tengo nada contra los animalitos, pero me parece que están expresando toda una cuestión simbólica, ¿no? De querer borrar el pasado. Los actos patrios y las fechas patrias pasan intrascendentes, no hay menciones, no sé, los medios públicos no se ocupan de ellos, pasan como feriados vacíos de contenido. Y bueno, y efectivamente el colmo fue el 2016, que era nada más y nada menos que el bicentenario de nuestra independencia, y el único invitado era el rey de España, el único invitado extranjero, un contrasentido bastante fuerte, miembro de la misma dinastía que nosotros, de la que nosotros nos independizamos y luchamos durante décadas, los Borbones, al que prácticamente se le pidió disculpas, ¿no? Así que sí, hay un elemento con la historia, ¿no? Una cuestión con la historia bastante clara, que tiene que ver con que los sectores poderosos de Argentina, que de alguna manera encarna Mauricio Macri, no están muy orgullosos de su historia, no tienen una historia orgullosa de la cual lucir. Entonces le temen un poco a la historia y a las palabras que pudo haber dicho Belgrano, que cobran una gran actualidad, ¿no? Hay mucho texto de Belgrano que cobra actualidad, que tiene presencia, ¿no? La cuestión de cuidar el empleo, la cuestión de defender la industria local, de promover el desarrollo, todas cosas que van en sentido contrario a lo que hace este gobierno, y evidentemente quizás se sientan interpelados por alguien que murió hace exactamente casi 200 años, pero bueno, que sigue teniendo la razón y sigue diciendo cosas coherentes a 200 años de su muerte. Ahora, qué interesante esto que estás planteando, Felipe, ¿no? Este Belgrano que desde el pasado y desde sus propias convicciones puede estar interpelando en lo económico a este gobierno. Qué bueno eso. Y sí, porque marcó el camino de la justicia, ¿no? El camino de la inclusión social, incluso de la incorporación de la mujer a la vida pública. Fue pionero en muchísimas cosas, en la defensa del medio ambiente, en la rotación de cultivos. Él hablaba en contra del monocultivo que agotaba los suelos, ¿no? Así que es una persona que evidentemente, si uno la lee, cobra una actualidad extraordinaria, que a muchos nos alegra y a otros les puede molestar, ¿no? Por su claridad.
seguramente. Es decir, que ideológicamente hoy Belgrano estaría en las antípodas de este gobierno, sería, digamos, un adversario para este gobierno. Y yo creo que sí, es difícil hacer una transposición temporal, pero lo que uno sí puede decir, lo que decía en aquel momento y lo que decía en aquel momento va en sentido absolutamente contrario a lo que está pasando hoy, ¿no? De eso estamos seguros. No podemos hablar de medium de Belgrano, pero simplemente con lo que él publicaba en los órganos de prensa de aquel entonces, vemos que va totalmente en sentido contrario de las políticas de no inclusión, de destrucción del aparato productivo que está llevando adelante este gobierno, ¿cierto? Claro, claro. ¿Y tiene, a tu entender, tiene mala prensa entre los próceres Belgrano? ¿Es el más olvidado? La tuvo justamente por estas cosas, ¿no? Y tuvo también este problema que han tenido muchos próceres de recorte de su actividad, ¿no? Como dejarlo solamente como el padre de la bandera para no hablar de lo que estamos hablando recién, del gran economista, del gran impulsor del igualitarismo, igual que San Martín, ¿no? Nos hablan del San Martín militar o el que cruzó los Andes, no nos hablan del extraordinario gobernador de Cuyo, que gobernó esas 3 provincias durante 3 años con gran eficiencia, fomentando la salud pública, la educación pública, creando la primera industria metalúrgica del país, con Félix Beltrán, todas esas cosas pasan a un segundo plano y nos hacen recordar casi como versitos, San Martín cruzó los Andes, Belgrano fue la bandera, Mariquita Sánchez cantó el himno, y cada uno de ellos tiene unas vidas muy interesantes, muy amplias, como todos nosotros, que no se limitan a una actividad nada más, por supuesto, ¿no? Bueno, Felipe, la verdad que un gustazo, muy interesante siempre escucharte. Andás por Córdoba ahora, ¿estás con actividad? Estoy volviendo, sí, estuve dando una charla así acá presentando mi libro Mujeres Insolentes de Historia. Que está buenísimo, te felicito, porque acá lo hemos recomendado y también lo hemos regalado a nuestros oyentes, está muy bueno. Bueno, yo te escucho siempre, así que ya lo sé, lo he comprobado. Bueno. Bueno, te mando un abrazo. Un abrazo enorme, Felipe. Gracias. Chau. Felipe Piña, qué interesante. Qué interesante esta mirada, ¿no? De un Belgrano que hoy estaría interpelando desde lo ideológico y desde lo económico al actual modelo económico. Muy interesante. Ya volvemos.